volver a veros y otros veros por primera vez por aquí, por el Ateneo. Hoy va a ser la cuarta conferencia que desde la sesión de Ciencia y Sociedad vamos a dedicar al tema que tanto nos está preocupando los últimos 8 meses ya, que es el tema de la pandemia de la COVID. Como recordaréis, hicimos 2 conferencias que tuvieron que ver con la epidemiología. La tercera conferencia fue sobre el precio de la vacuna, que ahora precisamente estos días está muy de actualidad y parece ser que hoy leía que el ministro ha dicho que va a ser gratuita. Y hoy vamos a hacer la cuarta conferencia, que como sabéis tiene un título algo así como preguntas sobre la pandemia sin responder. Bueno, pues no llega el momento más oportuno esta conferencia cuando estábamos en el pico, ojalá estemos en el pico de la segunda ola. Especialmente las cosas están muy mal aquí en Granada. Tenemos una incidencia acumulada 1.400, hay algunas zonas básicas, algunos pueblos del cinturón, especialmente lo que se llama el distrito metropolitano de Granada, que han llegado a alcanzar incidencias acumuladas de 2.000 por 100.000 habitantes. Es decir, una situación muy complicada. Pero aunque es complicado el tema de la incidencia acumulada, es decir, el número de infectados que se han en los últimos 14 días, es mucho más preocupante la situación de nuestros hospitales. El número de hospitalizados en Granada crece sin parar. Estamos cerca de los 900, de los cuales hay, no recuerdo ahora mismo exactamente, pero unos 120 en la UCI. Y evidentemente, bueno, el número de muertos, como sabéis, también una media aproximadamente de 10 diarios. En fin, la situación está muy complicada. Bueno, pues para esta conferencia hemos invitado a un ateneísta, Joan, que ha planteado la conferencia con una serie de preguntas para discutir luego sobre ellas. Y él ha estructurado esta conferencia con las 5 siguientes preguntas. La primera dice que si es necesaria la evaluación de la gestión de la pandemia. La evaluación es una práctica muy habitual en ciencia. Cualquier actividad científica siempre está sometido a un proceso de evaluaciones externas. Pues él se plantea si es necesario esa evaluación. También se pregunta que si es importante la unidad de acción ante una situación tan complicada como la que estamos viviendo. Una cuestión que yo creo que ha fallado estrepitosamente en todos los niveles, tanto nacional como autonómico, ha sido el tema de la comunicación de las instituciones a los ciudadanos acerca de este problema de salud. Una cuarta pregunta que él trata de responder es acerca de las medidas que serían necesarias en este momento para atajar la situación y si además del confinamiento perimetral, el estado de alarma, el toque de queda, etcétera, si quedan más cosas por hacer para tratar de parar esta pandemia. Bueno, pues para
tratar de responder a estas preguntas, por lo que está aquí con nosotros esta tarde Joan Carles Mar. Joan es médico, especialista en medicina preventiva y salud pública y máster en salud pública y gestión sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública y doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, universidad donde él obtuvo su licenciatura. Joan es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, donde ha desarrollado su trayectoria tanto docente, investigadora, como de consultoría. Su principal interés y área de trabajo tienen que ver con la promoción de la salud y la salud pública, además de la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo y todo lo que tiene que ver con los pacientes crónicos. En su faceta investigadora, Joan ha sido el impulsor e investigador principal de lo que se llamó el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía, el proyecto conocido con las siglas PEPSA, que fue un proyecto muy importante, muy vanguardista, ya que fue el tercer proyecto que se realizó en el mundo tratando de evaluar la heroína como medicamento. Lo que le trajo no pocos quebraderos de cabeza por el tema tan sensible que era, pues el tema del SIDA hace pues 20 años ya, ¿no? O 25. Actualmente es el responsable del grupo de investigación en salud pública del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y forma parte de la red de investigación en epidemiología y salud pública, la que se conoce con el nombre del CIBERES. Joan ha participado en más de 40 proyectos de investigación, tanto como investigador principal como colaborador, fruto de los cuales es el casi centenar de trabajos y monografías que tiene publicadas. En otra faceta, Joan ha sido evaluador y coordinador de proyectos de la Unión Europea, asesor de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Nacional de Trasplante, y también fue director para Europa de la Unión Internacional de Promoción y Educación para la Salud. Joan, durante 4 años o 5, fue el director de nuestra institución, de la escuela, y allí dirige también desde su creación la llamada Escuela de Pacientes, que es un proyecto muy interesante sobre el apoyo, el autoapoyo de enfermos de distintas patologías. Actualmente, Joan, como algunos de vosotros conocéis, desarrolla una intensa labor de colaboración con los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. Ayer estaba grabando en Barcelona un programa que posiblemente veremos el próximo domingo, y si te parece oportuno, pues tú nos comentas algo ahora, Joan. Bueno, y por último decir que Joan fue uno de los 20 científicos españoles a los que el diario El País calificó como la élite científica española, que firmaron una carta que publicó una de las revistas más prestigiosas de medicina, la revista The Lancet, donde pedían a través de esta revista al gobierno la realización de una evaluación externa de la pandemia en nuestro país. Luego hubo otra carta incidiendo de nuevo en la misma petición, y sé que se formó dentro de ese grupo de 20 personas
un subgrupo en el que está Joan, que han mantenido al menos una reunión con el Ministerio que también puede ser de interés que nos comente algo sobre cómo va el proceso. Bueno, pues por mí nada más. Solamente agradecerte, Joan, que estés con nosotros aquí esta tarde y darte la palabra. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Y tengo que decir que en la escuela lo más importante que hago es que comparto despacho con Emilio. Digo que comparto el despacho que había tenido Emilio toda la vida, que además toda la vida o durante mucho tiempo, ¿no? Y que además que tiene la placa que se dedicó a Emilio Perea, compañero nuestro, al cual queremos y no olvidamos. En fin, muchas gracias. El domingo en Salvados, lo digo, ya que ha dicho Emilio lo de Barcelona y la tele, el domingo, es que el otro día estuvimos grabando un programa para Salvados. La verdad es que en una situación donde no estamos salvados aún, en fin, vale la pena comentar. Bien, yo, la verdad, cuando me dijo Emilio de hacer la charla, pensé, a ver, qué título, y pensé algunas preguntas. La verdad que a lo largo de los días, Emilio, de las 5 me han salido más preguntas, pero intentaré responder algunas preguntas que me parece que puedan ser de interés para todos y todas. De alguna forma, Emilio lo ha explicado muy bien. Estamos en una pandemia muy complicada. Granada está en una situación que todos conocemos y que seguramente eso hace y replantea y nos tiene que hacer plantear muchas más cosas, ¿no? Si nos vamos, estamos en una pandemia que fue declarada un 11 de marzo, en una situación donde hemos llegado a más de 50 millones de personas infectadas, ¿no? De los cuales 10 millones de ellos están en Estados Unidos y más de 8 millones y medio en la India, que Brasil supera los 5 millones y medio y que a partir de ahí estamos nosotros casi en esa lista de gente afectada, ¿no? Realmente 50 millones de afectados, más de 1.200.000 personas que han muerto. Por tanto, una situación que, como vemos en colores, afecta a muchos países. Está claro que en algunos mucho más, sin duda alguna. Y en este sentido vemos a Estados Unidos, a Brasil, a Europa y a la India como lugares más destacados, ¿no? Sin duda alguna. Y en ese sentido, España tiene un número que supera el 1.380.000 número de casos y ya superamos hoy los 40.000 muertes. Hoy hemos superado las 40.000 muertes, que es fácil de decir y es complicado de pensar. Por tanto, pensemos que estamos en una situación muy complicada, ¿no? Si vemos un poco toda la historia de la pandemia, vemos que cómo ha ido afectando a lo largo de los meses, esto es desde el 21 de junio, momento de casi donde se acabó el estado de alarma, y cómo los rojos hemos ido subiendo esa curva a lo largo de los meses. Es verdad que no somos los que estamos más arriba, pero es verdad también que durante los meses del verano, quienes subimos más fuimos nosotros, como vemos aquí superamos a todos los países, y en estos momentos está claro que nos superan Checoslovaquia, la República Checa, Francia, Italia, Portugal, pero realmente estamos en una situación muy delicada, que está claro que por coloros o por número de casos, viendo los cuadrados, Andalucía está muy marcada, con una incidencia acumulada, como decía Emilio, muy elevada, y con una incidencia acumulada en Granada mucho más elevada que el resto de provincias andaluzas, y que sin duda alguna es objeto de preocupación en ese sentido.
Eso es un poco cómo ha ido evolucionando desde febrero hasta noviembre el número de casos y el número de fallecidos. No estoy diciendo nada que no conozcamos, pero me parece que para contestar me parecía necesario hacer un poco de contextualización de esta historia y en ese sentido cómo han ido generando las muertes por comunidades autónomas. Vemos que Aragón por millón de habitantes en la última semana, vemos cómo son las cifras de muertes totales en la última semana y por millón de habitantes en ese sentido en el conjunto de las diferentes comunidades autónomas. Por tanto, esta es una preocupación ver estas cifras tan elevadas con un conjunto de muertes por coronavirus en la última semana muy elevadas y en un conjunto, en este caso ya superados los 40.000, como decía antes, hoy superamos los 40.000, pero con unas diferencias importantes por comunidades autónomas, como podemos ver en estas curvas, ¿no? Si vamos a casos y muertes por 100.000 habitantes en cada comunidad, vemos cómo marca los casos Navarra, Aragón, Madrid y La Rioja como comunidades autónomas, seguido de Castilla y León, Melilla, País Vasco, Castilla-La Mancha y Cataluña, y a partir de ahí ya bajamos al resto de comunidades con diferencias, sobre todo en Canarias. Casos por 100.000 habitantes, muertes por 100.000 habitantes, como podemos ver, cómo varían y tal, y cómo destaca en ese conjunto Castilla y La Mancha como el lugar con más muertes por 100.000 habitantes, ¿no? Y si vamos en ese sentido, ingresados y camas ocupadas, tenemos otra visión que vale la pena tener en cuenta, en la cual Andalucía tiene un número de ingresados y un número de ingresados por UCI muy importante y que, como decía Emilio, en Granada destaca por ser una de las provincias con una incidencia acumulada más alta y con un número de ingresados en la UCI más elevado, ¿no? Sí, en ese sentido, me voy a parar en una última elemento y que me parece que es muy relevante de todo lo que estamos hablando, y es las pruebas diagnósticas realizadas en cada comunidad. Y en ese sentido, lo pongo porque el número de PCRs por 100.000 habitantes de Andalucía, la verdad, destaca por el bajo número que tenemos. Tenemos un número por 100.000 habitantes que estamos muy bajo, estamos en la cola, somos la última comunidad autónoma después de las dos ciudades autónomas y realmente eso me parece que es un elemento preocupante. Es verdad, tengo que decir que no somos los últimos en test de anticuerpos, pero sí en PCRs por 100.000 habitantes. Y eso realmente es algo que debería hacernos reflexionar en la situación en la que estamos a veces, en cómo se plantean todas las historias. Por tanto, en resumen, lo digo para contextualizar, estamos en un país donde se plantearon medidas homogéneas en momentos epidemiológicos muy diferentes y a partir del junio de 2020 se generó la heterogeneidad como elemento fundamental. Que es verdad que al inicio fueron intervenciones similares a la de otros países, sobre todo en finales de febrero y principios de marzo. Es verdad que la epidemia arrolló al sistema sanitario español, sobre todo en áreas metropolitanas más pobladas o con brotes específicos, que ha desbordado la atención primaria, los hospitales y las unidades de críticos y también las funerarias de España, sobre todo en la primera ola, que generó una epidemia de transmisión comunitaria con una epidemia de brotes mezclada en ello, que con un patrón desigual, de desigualdad evidente, donde con una relación inversamente proporcional entre nivel de renta e incidencia de la COVID, que en ese contexto ha habido una imposibilidad de realizar el duelo con familiares como uno de los problemas más importantes de la pandemia. En ese sentido, ha habido una diferencia entre hombres y mujeres sobre
el porcentaje de mujeres contagiadas que tuvo contacto estrecho con casos COVID fue mucho mayor que el de hombres en ese sentido, y que en ese sentido, junto con la pandemia de la COVID-19, ha habido otra pandemia, que es la de los pacientes crónicos que se han sentido abandonados, generando una segunda pandemia, ¿no? Y en ese contexto también hay que destacar el gran número de profesionales afectados, que supera los 63.000, y con un problema de salud mental muy importante entre los profesionales sanitarios y también en la comunidad. El confinamiento genera problemas de salud mental, pero también la situación de la pandemia ha generado problemas importantes con una ansiedad elevada, depresión, estrés agudo, burnout y estrés postraumático, que vale la pena destacar, ¿vale? Yo creo que todo eso nos ha hecho generar preguntas. Seguramente todos tenéis preguntas. Yo, a las preguntas que me planteaba tal, he ido a 10, con perdón, Emilio. 10 preguntas para diferentes posibles respuestas y probablemente con pocos aciertos, muchas de ellas. Primero voy a poner por qué la pugna política. Yo creo que uno de los problemas de esta pandemia es un elemento de pugna política. De pugna política centrado en el lío político. Yo creo que eso, de alguna forma, el gestionar la pandemia en un tira y afloja político seguramente genera mortalidad. Yo creo que la falta de unidad de acción genera mortalidad. Y en ese sentido, todos recordamos capítulos diversos y, sin duda alguna, el capítulo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, gobierno de Pedro Sánchez, reunión llena de banderas, todo lo recordaremos como un elemento donde se escenificó un acuerdo que saltó por los aires al poco tiempo, con ruedas de prensa una detrás de otra, con medidas que sin duda alguna yo creo que eso facilita la desobediencia, facilita el no cumplimiento y por tanto yo creo que ayuda a la mortalidad. Por tanto, creo que primer elemento que vale la pena destacar es la pugna política, el lío político, la polarización política y probablemente en ese sentido creo que en un país casi federal, esta gobernanza descentralizada o cogobernanza, como decían en algunos momentos, yo creo que no ha ayudado a una buena gestión de esta pandemia, ¿no? Probablemente durante el estado de alarma hubo una polarización creciente. Recordamos las prórrogas del decreto del estado de alarma como momentos de tensión importante y destacamos la virulencia total que ha habido en la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, que probablemente ha generado un poco la visión de que Madrid es España, ¿no? Es decir, centrados todo en Madrid, cuando probablemente había otras comunidades con unas problemáticas mucho más importantes y que sin duda deberían haberse tenido en cuenta. Por tanto, cuidado con el lío político, porque el lío político genera falta de unidad de acción y la falta de unidad de acción y esa idea de que cada uno va a lo suyo genera sin duda alguna mortalidad. Y creo que eso es uno de los elementos a destacar que para mí forma parte de ella. Segundo elemento que me he permitido hablar es un poco el tema de las residencias de ancianos, ¿no? Probablemente la primera ola lo fue, pero tristemente ahora lo vuelve a ser, ¿no? Yo creo que el hecho de que entre abril y junio hubiera más de 27.000 personas que murieron, más del 65% del total, y el hecho de que la mitad de las muertas en esta segunda ola vuelvan a darse en las residencias mayores, para mí es un escándalo, ¿verdad? De alguna forma. Y de alguna forma marca, uno, déficit estructural de recursos, déficit de supervisión sanitaria y probablemente ningún plan de contingencia. La realidad es que las residencias fueron compradas por grandes oligarcas o grupos financieros, mejor dicho, y que probablemente esto ha generado que no se tuviera en cuenta ningún elemento de relación con la atención primaria, probablemente, elemento problemático, y probablemente con una situación que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Segundo elemento, no se priorizaron las derivaciones hospitalarias.
ni los circuitos preferentes para buscar la manera de que las personas enfermas fueran trasladadas a centros. Tercer elemento, no había ningún elemento para la prevención y el control de las infecciones. Es verdad que eso pasaba en casi todos los sitios, no lo tenían los profesionales, es verdad, pero probablemente ahí es un elemento que generó un elemento adicional. Y probablemente una carencia en procedimientos paliativos, probablemente los médicos contratados que había en las residencias, si los había, eran probablemente sin una formación clara en procedimientos paliativos y sin mecanismos de control de infecciones, que probablemente eso ayudaba. Eso nos ha marcado algunas lecciones. Lección 1, que la necesidad de conectar el mundo sanitario y el de los cuidados. Segundo, que no se puede discriminar a los pacientes por su origen, venga de una residencia o no. Tercero, el gran tristeza del aislamiento radical que generaba que se ponían a personas que estaban en su casa condenados en un aislamiento radical como un elemento que no facilitó en nada la solución del problema y probablemente agravó los temas emocionales en esas mismas. Cuarta, el tema de la dificultad para hacer test y test, la necesidad de hacerlo, ¿no? Como un elemento que sin duda alguna no solo personas, sino profesionales para poder hacerlo. Quinta lección, la necesidad de contratar más personal. En general, como dicen los profesionales de las residencias, se sienten estigmatizados en un entorno donde se ha valorado que los profesionales de las residencias eran profesionales de segunda y probablemente el hecho de la necesidad de más personal hubiera ayudado a crear grupos burbuja que probablemente hubiera ayudado a disminuir el número de casos. Pero no lo ayudó antes, tampoco lo ayudó ahora. Y probablemente en ese sentido un trabajo poco valorado como sentimiento generalizado de los profesionales de esa historia. Por tanto, residencias como gran grupo, yo creo que es uno de los sitios donde habría que plantearse qué pasa y qué no pasa, ¿no? El tema, tercera pregunta, para mí es el tema de el no refuerzo a la salud pública y la atención primaria, y en ese sentido, ¿por qué no ha habido una intervención más participativa y más comunitaria, ¿no? Y yo siempre me voy a los años 2008 porque de alguna forma la austeridad, los recortes y la privatización matan. Eso lo decía David Stuckler en un libro que nos presentó en la Escuela Andaluza de Salud Pública y la realidad es esa. Los recortes de entonces han generado muerte ahora. La austeridad en ese momento ha generado muerte ahora. También lo generó en este proceso de tiempo, pero la realidad es que, sin duda alguna, eso fue uno de los elementos más importantes. Un sistema sanitario basado en la fragilidad, un sistema sanitario muy tocado en cogobernanza, en financiación, en prestaciones y en personal. Se dice que España necesita 114.000 enfermeras más. 114.000 enfermeras más y necesita 14.000 médicos de atención primaria más. Ostras, la realidad es que, oyendo esas cifras, es que me parecen de escándalo de alguna forma, ¿no? Y que eso generó, ¿por qué lo digo estas cifras? Porque la reducción de las plantillas fue tan marcado que en estos momentos nos encontramos de falta de personal, de falta de recursos y probablemente con eso esa alta presión asistencial, esa alta presión de las UCIs, esa dificultad para poder conseguir los recursos adecuados para poder afrontar esta situación. Es verdad que el porcentaje de PIB dedicado a la sanidad tiene que mejorarse claramente, que la salud pública y la vigilancia epidemiológica y las desigualdades existentes son un problema muy importante, son las hermanitas pobres de esta historia, en un momento donde se necesita mucho, mucho, mucho más salud pública, donde la atención primaria está en el furgón de cola, donde sin duda alguna tiene casi un 40% menos de enfermeras por habitante que la media de la Unión Europea, que la formación y el desarrollo profesional y la retribución, las condiciones de trabajo de los profesionales son muy delicadas y que seguramente eso ha generado una organización no adecuada de todo el sistema sanitario, ¿no? Eso que nos ha llevado a una atención primaria en colapso. Colapsada. Después del verano, al principio, no, como estaba en precario, no detectó lo que venía encima.
Y alrededor de todo el proceso, la verdad es que hemos visto que los centros de salud generan prácticamente una atención telefónica en ese sentido, nos ha generado probablemente lo que llamamos la crónica de una muerte anunciada, como dice no ha dejado de estar sobrecargada y la tensión va ligada a que no se ha contratado gente, las plantillas están agotadas y por tanto en un entorno donde todas las comunidades autónomas, menos una, invirtieron en ella menos ahora, en el año 2019, que en 2009. Es decir, que hace 10 años. Por tanto, eso, la realidad es una realidad muy preocupante. Y además, sin ninguna intervención comunitaria, sin ninguna intervención social, sin ninguna atención pensando en las comunidades, sin ninguna estrategia basada en el acercamiento en poblaciones desfavorecidas, excluidas, en los barrios pobres por parte de mediadores culturales y trabajadores sociales, que sin duda que probablemente eso es algo que podría hacer los centros de salud, que por estar saturados no lo pueden hacer, pero sin duda alguna para involucrar a la población es necesario que determinados profesionales trabajen en ese sentido en las poblaciones vulnerables para intentar generar un entorno diferente. La cuarta pregunta es ¿por qué no se fijó un número de rastreadores desde el inicio de la desescalada? Eso es un elemento fundamental, ¿no? Y yo creo que del rastreo que hemos hablado, hemos oído hablar tanto, yo digo, el rastreo que se hace es poco exhaustivo, es demasiado débil, sin duda alguna. Y siendo una de las patas claves, por un lado, no se salió de la desescalada del proceso de la primera ola sin marcar cuántos rastreadores eran necesarios. Eso es una cuestión que se ha ido ampliando progresivamente en función de las necesidades, incluido el gobierno de España ha ampliado con militares, porque probablemente es algo que debería haberse hecho antes, que probablemente no hay un elemento de análisis exhaustivo y profundo del mapa de contagios, y eso es un elemento que probablemente nos está afectando sin duda alguna, ¿no? No sabemos cuál es el perfil de los rastreadores, que es otro de los problemas que tenemos y que en estos momentos, a pesar de que en algunas zonas hay una transmisión comunitaria, es necesario o incluso debe ser reforzada el rastreo. Y más diría, la realidad es que la comunidad andaluza es la que tiene menos rastreadores por habitante. Y eso es algo que, a pesar de que se dijo inicialmente en una historia de intentar decir lo que, en una historia de comunicación planteando una visión idílica de la historia, nos dijeron que tenían 9.000 y era sumar un número de profesionales de atención primaria que realmente no estaban dedicados al rastreo, tal como se entiende el rastreo. Y además otra cosa que hay que destacar, y es que no se ha hecho un rastreo hacia atrás, es decir, identificar también lo retrospectivo, no solo lo prospectivo, y que de alguna forma eso es otro de los elementos que hay que tener en cuenta, que han debilitado en unas cifras bajas, en una visión de que las comunidades autónomas no entendieron que el rastreo era algo imprescindible para abordar esta pandemia, probablemente nos ha llevado a esta situación. Sin duda alguna, en eso sabe mucho más Emilio que yo, porque trabaja en eso. La mala calidad de los datos ha hecho que de la mortalidad que había antes, nos dijo el periódico del País que había muchos más de los que se decía, que lo que se dice ahora es que el número real de fallecidos supera los 61.800. Hemos llegado, he dicho antes que estábamos llegando a los 40.000, acabamos de superar los 40.000 y aquí nos salen 61.800. Y sin duda alguna en eso creo que hay un elemento de la falta de una agencia de salud pública potente que permita tener los datos reales, que trabaje en red con las comunidades autónomas, porque en ese sentido las cifras siguen siendo un quebradero de cabeza. Se sigue limpiando y corrigiendo la serie y la información que se envía de las comunidades. ¿Cuántos días Emilio se ha quedado sin datos en su COVID diario?
porque no, cuántos cambios de fórmulas en ese sentido se han utilizado y sin duda alguna el centro de alertas ha trabajado bien, pero sin duda alguna necesitaría haber trabajado de forma más importante. Y en ese contexto no solo son las muertes por COVID, sino otras muertes que son importantes a tener en cuenta. También lo decía antes por la pandemia de los enfermos crónicos que hay que tener en cuenta. En ese sentido me voy a uno de los temas que, como ha dicho Emilio, he estado más metido, la evaluación de las medidas. Probablemente en la carta decíamos que los motivos por la que pedíamos una carta es que no estábamos preparados, había una capacidad de diagnóstico deficiente, los sistemas de vigilancia eran obsoletos, había una ausencia de EPIs y equipos de cuidados intensivos, había una reacción tardía de las autoridades nacionales y autonómicas, los procesos de toma de decisiones eran lentos y burocráticos y había unos altos niveles de movilidad y migración de la población, mala coordinación entre autoridades del Gobierno de España y de las comunidades autónomas y una falta de preparación en la atención a las personas mayores. Algunos de estos temas los he comentado, pero sin duda alguna de todo eso nos vino a decir necesitamos una evaluación, que sea urgente, que haya un apoyo generalizado de todos los partidos políticos. En estos momentos hay un grupo de trabajo con las 17 comunidades autónomas que se trabaja, que yo pensaba que hoy se llevaría al Consejo Interterritorial, pero no se ha llevado al Consejo Interterritorial. Nos lo contaron el pasado sábado el ministro y la secretaria de Estado, pero que no se ha llevado este miércoles y esto es un problema porque de alguna forma retrasa esta historia de esta evaluación. Nosotros pedíamos que hubiera un firme compromiso a poner en marcha actuaciones a partir de las recomendaciones de la evaluación y que fuera independiente, que se eligieran una o dos personas a partir de los cuales se eligiera un grupo de trabajo con expertos nacionales e internacionales y grupo de trabajo que trabajara con los datos, que la cultura fuera de no culpar sino de mejorar, que hubiera un equilibrio de género y que la evaluación tuviera un alcance amplio, no solo de aspectos sanitarios, sino también económicos y sociales. Y que en ese sentido permitieran participar a sociedades científicas y asociaciones de pacientes, cuidadores, sociedad civil, por sus conocimientos que pudieran aportar. La realidad es que hoy no tenemos esa historia. Hace un mes se reunió el ministerio con el Consejo Interterritorial y nombró a la secretaria de Estado para hacer ese trabajo. Llevan un mes y algo de trabajo, un mes y una semana de trabajo, y realmente aún no tenemos la petición de objetivo, alcance, quiénes lo van a hacer o cuál es el perfil de la gente, y por tanto estamos en una situación que yo creo que vamos muy tarde porque desde el 6 de agosto que se salió la primera carta al Lancet a la actualidad, llevamos agosto, septiembre, octubre, llevamos más de 3 meses para hacer un documento. Algunos elementos que nos han trabajado, el teletrabajo, antes decía tal, ¿no? Yo creo que el teletrabajo ha sido olvidado. Ha sido olvidado en este momento, en Granada mismo, no digo más. Y de alguna forma era muy claro en un momento determinado y se ha quedado en una mera recomendación. Y yo creo que no solo por el teletrabajo en sí, sino porque el teletrabajo ayuda a reducir la movilidad, elemento clave, y reduce la movilidad en, sin duda alguna, las aglomeraciones en buses y metros como elemento que también favorece el contagio masivo como un elemento que está ahí. Por tanto, elemento a tener en cuenta. Sin duda alguna, junto con eso, quería añadir otro elemento que ha sido muy olvidado y es la prohibición más directa del uso de los interiores. El tema de los aerosoles como un elemento que está ahí, ¿no? Y en ese sentido creo que ha habido una falta de anticipación, una escasa apuesta por los exteriores. Un poco el paradigma de Nueva York se ha hecho en España con el cierre de parques en lugar del cierre de interiores de bares, restaurantes y gimnasios. De alguna forma ha habido una escasez de antelación y una escasez de una falta de anticipación, cosa que, por ejemplo, en Chicago lo han hecho planteando
la reducción de aforos de interiores al 25%. Yo soy partidario del cierre, pero vamos, pero advirtiendo a los clientes del peligro de consumir dentro de las instalaciones como un elemento muy importante y planteando la actividad principal. Y me voy a los dos últimos para no... por un lado, ¿por qué hicimos tan mala desescalada? Y añadiría una cosa, ¿por qué a los políticos no les gusta el cortocircuito y sí la gradualidad de las medidas? Lo digo porque no le gustan a ella los confinamientos domiciliarios. Yo creo, básicamente diría, se hizo una desescalada demasiado rápida, no se marcaron indicadores umbrales, no se marcaron qué necesitábamos, qué rastreadores necesitábamos, no se marcó cuál era el protocolo necesario para hacer reuniones de amigos y de familiares. No ha habido un protocolo que hemos planteado la necesidad de que la gente se junte en terrazas o patios o en lugares ventilados, porque el juntarse en lugares cerrados es un elemento que favorece el contagio. Eso yo lo he dicho desde junio y por tanto, ¿por qué España hasta hace una semana no se ha dicho que sí el contagio por aerosoles era una cuestión marcada y por tanto era necesario cerrar interiores? De alguna forma eso marca una descoordinación y lentitud en la toma de decisiones y medidas. Y de alguna forma también es verdad que esta dualidad, mando único en el estado de alarma, mando cogobernanza, marcado porque todas las comunidades autónomas querían tener el poder. Yo recuerdo alguna discusión con algún político en activo me decía que yo no favorecía la economía de Granada porque pensaba que Granada no tenía que pasar a la siguiente fase sin haber llegado el conveniente tiempo. Y yo decía, la desescalada tiene que ser poco a poco, paso a paso, no queramos correr. El correr nos lleva al fracaso y de alguna forma eso es lo que nos generó de alguna forma esa historia en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido también quería decir la historia de los cortocircuitos. Yo soy muy partidario, lo he dicho siempre, de los cortocircuitos. Creo que esa historia de ir subiendo gradualmente... Adelante, uno yo he puesto la mascarilla. Pase. Alto, no le... Esto de ir subiendo gradualmente la posición de la posición de las medidas, la dureza de las medidas, versus hacer medidas más duras de cortocircuito, de confinamientos domiciliarios o de medidas duras como las que tenemos ahora, yo creo que nos ha llevado a estas cifras tan elevadas que tenemos en estos momentos. Por tanto, yo creo más que la gradualidad no nos ha ayudado a vencer al virus, porque los asiáticos, que es verdad que estaban preparados porque el SARS y el MERS generaron que estuvieran preparados, probablemente nos hicieron que no creyéramos en lo que venía y la realidad es que ellos han tomado decisiones más duras y nosotros más graduales y por tanto favoreciendo probablemente la situación en la que estamos. Y termino con el tema de la comunicación y con eso termino. Sin duda alguna, yo creo que hay algunos aspectos positivos de la comunicación en esta etapa. ¿Ha sido mejor que en el ébola? Sí. ¿Ha habido comparecencias pautadas? Sí. ¿Ha habido un interés pedagógico? Algo. Aunque no se sabía todo lo que necesitaba la población, sin duda alguna. Creo que se han dejado dos grupos poblacionales muy importantes, la gente excluida y los jóvenes. Creo que es un elemento de gravedad importante, pero esas cosas se han hecho bien. Probablemente es verdad que no se han dejado espacios a la desinformación, es decir, han intentado rellenar con lo que sea, y a veces esto tiene sus problemas. Es verdad que ha habido una figura sobre la pandemia que ha influido, en ese sentido, Fernando Simón ha sido un elemento importante, con los errores que ha hecho, que los ha hecho muy importantes desde el inicio, y es verdad que en ese sentido creo, lo comentaré después un poquito más, pero creo que la militarización de las comparecencias iniciales de Fernando Simón con los militares de la Civil y Policía Nacional no ha servido para nada. Creo que en ese sentido hubiera sido mejor que hubiera estado las sociedades científicas, algún experto científico con Fernando Simón, que podría haber valido, ¿no? Y creo que eso hubiera ayudado más a la credibilidad de la comunicación.
vacunación. También ha habido una combinación entre autoridad científica y autoridad política, Fernando Simón, Pedro Sánchez, Salvador Illa, en ese sentido. Es verdad que los medios se han favorecido, se han posicionado a favor de trabajar para la pandemia, sea con lo que sea. Pero sin duda alguna ha habido problemas con la desescalada, lo he dicho antes. En ese sentido, la permisividad, la falta de unidad de acción, la falta de un mensaje único, la diversidad, el hecho de que nos podemos reunir 5, 6 o 10. ¿A qué hora hay toque de queda? ¿A las 10, a las 11 o a las 12? Eso no puede ser. Eso realmente ayuda a la confusión y genera una visión de que no es buena para que tomemos las medidas oportunas. En ese sentido, también lo digo, falta de unidad de acción igual a más mortalidad. El hecho que os decía antes, el tema de los uniformados en las ruedas de prensa y el lenguaje bélico, ¿no? Y hay una frase que me gusta decir. Esa frase que nosotros siempre hemos dicho, unidos venceremos al virus, ya hemos ganado al virus, ya hemos vencido al virus, frente a lo que decía Conte en Italia a la ciudadanía. Permanezcamos alejados hoy para estar unidos al final de la pandemia. Esa idea de dar una idea de la importancia de metros de distancia, alejados hoy, para estar unidos cuando termine todo esto. Sin duda alguna, además, todo el tema de los expertos ha sido muy mal utilizado por parte del gobierno y muy utilizado de forma, no sé cómo calificarla, por parte de algunas comunidades autónomas. Creo que también, lo he dicho antes, las personas más pobres, las personas desfavorecidas, los barrios más pobres, no han sido objeto de diana, ni los jóvenes, y eso ha sido un elemento muy importante. Y sin duda alguna, la utilización partidista de la pandemia ha generado desconfianza en los políticos, cada vez más importante. Y probablemente, en ese sentido, lo que os decía de Madrid, la falta de coherencia entre el tema, la falta de homogeneidad de las medidas, las diferentes estrategias en las autonomías ante la pandemia. En algunas comunidades se podía ir con la mascarilla en el paseo marítimo y en otros se tenía que ir hasta en la playa. Probablemente eso generaba confusión y sin duda alguna algunas regiones han clausurado la hostelería, salvo adquirir comida para llevar, mientras algunos solo se podía consumir en terraza, en algunos se podía acceder a bares y restaurantes con restricciones de aforo. Otros han clausurado centros comerciales, algunos cierran perimetral por municipios por fines de semana, otros todos los días, algunos, en fin. Como vemos, falta de unidad de mensaje, falta de unidad de acción, falta de mensajes únicos y probablemente todo eso favorece toda esa historia. Y por último, en ese sentido, necesitamos un liderazgo adecuado. Y un liderazgo adecuado es un liderazgo empático, un liderazgo amable. Hay que ser duros y contundentes y amables. Eso es un poco el ejemplo de la primera ministra de Nueva Zelanda. Un liderazgo amable, duro y contundente y amable. Y probablemente eso hubiera llegado a una mejor gestión de la pandemia. En un entorno donde todos nos enfrentábamos, mejor jugar a la unión. Desde la diferencia, naturalmente, las ideologías marcan la diferencia. En eso está claro que no tenemos por qué defender las mismas cosas, pero desde no buscar la historia a la gente, poniendo la traba, poniendo las trabas, porque probablemente en ese sentido no ayudan a mejorar la situación. Todo esto nos lleva a que con un poco más de trabajo en interiores, con un poco más de trabajo, de tener en cuenta el teletrabajo, trabajando sobre todo los interiores, bares, restaurantes, gimnasios, etcétera, etcétera, cuidando y teniendo en cuenta aspectos como los que se han puesto en marcha en Granada, son el momento antes de un confinamiento domiciliario. Yo era muy partidario del confinamiento domiciliario en Granada, lo digo y lo he dicho. Pero creo que el gran problema del conjunto de medidas que tiene España, que si cogemos el conjunto de medidas que han puesto en marcha todas las comunidades autónomas, tenemos un listado tan amplio,
que nadie me podrá decir, de todos los que están aquí escuchándome, cuál ha sido evaluada, cuál ha funcionado y cuál no ha funcionado. Estamos en un entorno donde pedimos muchas cosas, pero no tenemos en cuenta una cosa fundamental, y es que para avanzar en un sistema sanitario más potente en salud pública y atención primaria, con una buena agencia de salud pública, con mayor inversión en sanidad, con una agencia de salud pública, con un trabajo en red con las comunidades autónomas, teniendo en cuenta un grupo de expertos que ayude a la toma de decisiones adecuadas. Probablemente con todo eso podríamos ayudar a tener una mejor gestión de la pandemia. Si no lo hacemos, nos abocamos a estar meses y meses con vacuna o sin vacuna, con vacuna de unos o vacuna de otros, ¿no? Con vacunas de nota de prensa, como fue la de ayer, probablemente en una situación difícil y complicada. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Muy bien, Joan. Muchas gracias por tu palabra y por ajustarte al tiempo que habíamos convenido para que tengamos ahora la posibilidad de mantener algunas conversaciones con los presentes. Se abre un poco el turno de palabra. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta o un comentario, si es posible. Sí, claro. No sé quién habla. Soy Roque. Soy Roque Hidalgo. No, mi pregunta va en el sentido de si realmente lo que estamos viviendo no es la expresión de nuestras propias debilidades. Es decir, tenemos un sistema científico que fue marginado desde el primer momento. Existían técnicas para hacer PCR en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que fueron olvidadas, fueron sencillamente soslayadas. Si no estamos realmente reflejando nuestra realidad en un espejo, esta es nuestra realidad. Y todo lo demás que nos han ido contando y hemos ido contando durante los últimos 40 años era una ficción, ¿no? Y desde ese punto de vista, si no estamos realmente sufriendo las consecuencias de un régimen corrupto que está permanentemente extrayendo recursos públicos hacia iniciativas privadas de tipo delictivo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que no sé hasta qué punto lo que estamos viendo ahora es nuestra propia realidad. Probablemente. Pero de todas formas, sí, no sé si alguien quería decir algo. Es decir, yo creo que es evidente que la situación en España, hay cosas que nos han pasado porque hemos debilitado de forma muy importante los servicios públicos, sin duda alguna. Hemos vendido las residencias a sectores probablemente especulativos y sin duda alguna esos son dos factores fundamentales para haber actuado como hemos actuado. Yo creo que también hemos generado un sistema con una falta de cogobernanza, un sistema que creo que también es un problema. El virus es el mismo en Granada que en Madrid que en Bilbao, exactamente el mismo. Y que en Berlín, yéndonos más arriba. ¿Cuál es el problema por no tomar decisiones únicas? La única diferencia que debería hacer sería el tema de la situación epidemiológica, pero punto. ¿Cuál es el problema por qué unos han dicho una cosa y otros han dicho otra? Probablemente es el tema en un entorno tan politizado y tan de lío político, de bronca política. Probablemente lo que ha favorecido es una situación que no ha ayudado en nada a la solución de la pandemia. Yo creo que eso es un elemento muy importante. Y luego también yo creo que estamos en un país demasiado poco marcado por el papel de las instituciones científicas, el papel de la sociedad científica, el papel de los expertos, de los científicos. Creo que
esta pandemia es un ejemplo claro de ello. La realidad que he visto, yo me he reunido, Emilio, 2 veces ya con el ministro, 2, pero la realidad es que no hemos avanzado mucho. Digo, en las 2 reuniones hemos hablado de evaluación. En la primera mucho, en la segunda poco. La realidad es que esta semana se llevaba al Consejo Interterritorial, no se ha llevado. ¿Eso qué me plantea? Y es que incluso te diría, la sensación que tuvieron, lo primero que nos dijeron es que ¿por qué fuisteis al Lancet a escribir esa carta cuando no lo tenías que haber dicho a nosotros? Así nos lo dijo el ministro. De alguna forma quiere decir, a ver, los criterios científicos tienen una línea determinada y en ese sentido la línea que marca la ciencia es la publicación en revistas científicas y por eso se planteó que una manera de influir en que una carta de determinados científicos llegara a donde ha llegado era a través de la publicación científica. Pero eso no lo han entendido. De alguna forma me parece que es no entender el papel de los expertos, el papel de los científicos en eso. Y yo creo que falta de servicios públicos, falta... Y cuidado, tengo que decir, y en ese entorno creo que la gran preocupación añadida a toda esta crisis es que los elementos de protección social y económica para autónomos, personas que no tienen recursos, comerciantes, tal, llegan tarde y mal. Es otro de los problemas. El ingreso mínimo vital ha llegado solo al 13% de las personas que han podido pedirlo. Eso es auténticamente una barbaridad. ¿Por qué? Porque una pandemia como este se lleva por delante muchas cosas y la realidad es que hace necesario el que tengamos en cuenta que el Estado tiene que ser más fuerte para poder abordar toda esta situación. Tenemos un Ministerio de Sanidad que era una mierda, con perdón de la palabra, con muy poco peso. Y la realidad es que les ha costado mucho coger fuerza para poder dar el abordaje mínimo que necesitamos. Yo quiero intervenir. ¿Se puede, Emilio? Mira, a ver. Vale. Ahora, estoy de acuerdo con el comienzo de la intervención de Roque Hidalgo, porque yo también pienso que efectivamente la pandemia ha venido a decirnos que el rey está desnudo. Es decir, antes de la pandemia ya teníamos una crisis institucional, ya teníamos una crisis social de la que no terminábamos de salir y yo creo que ya teníamos una crisis de modelo del 78, el modelo que pusimos en marcha después de la transición. Pero si hay un sector, digamos, que a mí me preocupe, tal vez por deformación profesional, es el de la salud mental. Antes de la pandemia, ya Paco Torres, en las actividades que tengo el honor de organizar con él en el ámbito del ciclo de la salud mental que tenemos, ya había establecido que desde el año 93 la reforma de la salud mental en Andalucía, por nombrar solo nuestra tierra, ya se había parado, ya no se contrataba personal, ya lo de comunitario iba dejando de ser lo principal. Y miren por dónde justamente una de las cuestiones que me ha llamado la atención es la intervención magnífica y apasionada del doctor March, es justamente que de esos 60.000 sanitarios que se han infectado con el COVID han empezado a aparecer trastornos de salud mental. Hace poco, en este mismo foro, hicimos un debate con profesionales en el que hablábamos del olvido de la salud mental en la reconstrucción sanitaria. Y es que el informe que salió del Parlamento, que salió de Madrid, le dedicaba una línea a la salud mental y decía, se adaptarán los servicios necesarios. Y nunca más se supo. De manera que efectivamente mi intervención era para mostrar la preocupación que tengo
con las secuelas que esta avalancha de problemas, esta avalancha de demanda a los profesionales, las secuelas que eso les pueda dejar en sus carreras profesionales. Agradezco tu intervención porque yo creo que yo he planteado dos temas que me parecen fundamentales. Una atención primaria en pañales, pero podría decir una atención primaria en pañales, podría decir otras cosas en pañales, ¿no? Tú lo has dicho, la salud mental estaba en pañales, ¿no? De alguna forma, la crisis del 2008 ha marcado mucho el sistema sanitario. Hemos bajado el número de porcentaje de PIB dedicado a salud, por tanto, eso marca mucho. Y segundo, el hecho de los problemas que comentabas de la salud mental, ¿no? Yo creo que en ese sentido, creo que hay dos líneas que vale la pena tener en cuenta. Una, la línea de profesionales de la salud afectados por la salud mental, ¿no? Que eso, hay estudios y ya marcan un porcentaje muy importante de afectación de la salud mental de los profesionales. Pero también hay que decir de la ciudadanía, ¿eh? El periodo de confinamiento es un periodo muy duro para mucha gente y sin duda alguna esto ha afectado de forma muy importante a la ciudadanía, ¿no? También nosotros desde la Escuela de Pacientes estamos haciendo estudios, lo hicimos en el momento del confinamiento, lo estamos haciendo ahora. Y fíjate, en el momento del confinamiento la gente era más, al inicio entendía la situación, su preocupación era amplia. Pero a lo largo del tiempo, la sensación de entender se ha convertido en la sensación de olvido y abandono. El olvido y abandono, de alguna forma, genera una sensación, una problemática de salud mental añadida a lo que comentábamos, ¿no? Por tanto, si yo me siento olvidado, abandonado en un entorno donde necesito, como paciente crónico, de una atención que normalmente se me venía dando, y que casi no puedo ni llegar a hablar con mi médico porque es difícil llegar a ellos, ¿no? Por tanto, me encuentro en una posición mucho más difícil que afecta no solo a mi salud física, sino a mi salud emocional y por lo tanto, a mi salud mental. Por tanto, esa es un poco la clave. Partimos de un momento, de una historia que por debilitar los servicios públicos hemos encontrado una historia difícil de abordar, o que hemos abordado de una forma menor de la que deberíamos haber hecho. No hemos tenido la fuerza para hacerlo de otra forma y sin duda alguna eso ha afectado a llegar donde hemos llegado. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, yo sí tengo algo más que añadir, porque efectivamente lleva razón, no solo se trata de los profesionales, también se trata de la ciudadanía, es decir, de cómo estábamos antes de la pandemia en el aspecto de la salud mental y cómo estamos después de la salud mental. Y al respecto, el otro día en el debate y también en las conversaciones que estamos teniendo los profesionales que nos dedicamos a esto, aparecen varias cosas que yo creo que sería bueno volcar hoy. La primera es que las enfermedades mentales graves no han, digamos que se han mantenido a un nivel más que adecuado. Pero al mismo tiempo resulta paradójico que se hayan disparado los delirios comunitarios, que podemos llamar. Es decir, toda una serie de opiniones públicas, utilizando las redes sociales o los medios de comunicación, directamente que son catalogables si se pudiera hacer sociología clínica de delirio, ¿no? Pero luego hay otra vertiente también que se ha puesto de manifiesto y que yo anoto en las conversaciones con los colegas, que es un poco de digamos, perversión generalizada. No hay ningún respeto por la verdad y por la ética. Todo vale. Y eso, desde el punto de vista de la democracia, es grave. Porque mientras el delirio, digamos, se le puede acompañar
a la perversión, ¿qué hacemos con ella, ¿no? Es decir, cuando alguien se pone a hablar y le falta al respeto a la verdad y a la ética y dice cualquier cosa, y eso además se traslada a la gente, tenemos entonces un problema en la convivencia. Tenemos un problema con lo que tiene que ver con cómo nos relacionamos unos con otros. Si a eso le añade que el Estado, en su labor de protección, ha fallado, hasta el punto de que haya autores que empiezan a hablar de un Estado fallido, tenemos el final de la película de Joker. Es decir, tenemos un riesgo grande de estallido social. Totalmente de acuerdo. Yo creo que me gusta esa historia que has hablado de sociología clínica, que de alguna forma... la realidad es que también es verdad que, no he hablado de las redes sociales, pero en el mundo de la comunicación la pandemia ha generado un boom de las redes sociales mucho mayor, sin duda alguna, ¿no? Y en este caso también ciertos delirios, como tú decías, han aparecido muy retratados en las redes sociales de una forma escandalosa. Algunos lo han hecho desde el punto de vista negacionista, ¿no? Muy marcado, diciendo cosas estrafalarias en ese sentido, pero también hemos visto muchas otras cosas que valdría la pena valorar y tener en cuenta, ¿no? Yo creo que, un poco como tú decías, los problemas graves de salud mental están más o menos controlados, más o menos, ¿no? En la misma línea. No ha habido empeoramientos ni en ese sentido, pero la realidad es que gran cantidad de gente se ha permitido decir cualquier cosa, de cualquier forma, sea verdad o mentira. La realidad de los bulos, yo he estado trabajando en un grupo que se llama Salud sin Bulos. Hace unos días organizamos con la Escuela de Pacientes un congreso de salud sin bulos y básicamente hablamos de la importancia de cómo intentar salir de esa historia donde alguna gente intenta meterla, sea como sea, ¿no? Intentando hacerte creer cosas que son inverosímiles, ¿no? La verdad que un poco poner encima de la mesa el tema de la verdad, el tema de la ética, el tema de los elementos clave, y no el de los médicos de la verdad, porque esto sería ¿no? ese grupo que ha utilizado la pandemia en ese sentido, en el sentido de negacionista, pues sería absolutamente necesario. Lo que pasa es que creo que llegamos tarde. Creo que en este mundo donde el mundo de las redes sociales se ha disparado de una forma insospechada, creo que hay que aprender a leer en este mundo tan enorme de lo que dicen las redes sociales. Hay que aprender a leer. Yo creo que la única fórmula que hay es no las verdades y mentiras van a seguir existiendo ahí, y tú no tienes que aprender a leer que las mentiras no hay que cogerlas, porque si no nos lleva a una situación de delirio, como tú decías. ¿Cómo puedo yo iniciar? Me gustaría Hay hablar... una pregunta en el chat de Conchita Fernández Piñas que dice lo siguiente: ¿hay algún estudio en marcha sobre la violencia en el hogar? A propósito de la pandemia, cita un artículo que venía en El País semanal. Ella cree, lo dice así: creo que la mujer cuidadora y gestora en la familia ha aumentado el riesgo de su salud mental. A ver, todos los estudios dicen que los problemas de salud de las mujeres en el hogar han aumentado de forma muy importante, y los problemas de salud mental añadidos. Yo he dicho antes algún dato al inicio, en el elemento contextual, hablaba de el número de personas que habían estado en contacto con personas que habían sido positivas. Y era una relación de 69 a 31, entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, mejor dicho, ¿no? Eso, de alguna forma, es decir, el confinamiento ha generado una carga
ya la que se tenía de mujeres sobre hombres, pero añadida al cuidado, añadida a la enseñanza de los niños que había en casa, y esos elementos han marcado de una forma espectacular la situación de castigo, entre comillas, que han recibido las mujeres en ese sentido, y por tanto su salud mental de forma importante, sin duda alguna. Eso dicen los estudios, y los hay, los hay en ese sentido. Y valoración de las diferencias de género en ese sentido en los estudios de salud mental están valorados y explicados. Yo quería que comentaras algo acerca de algunos problemas que yo no entiendo cómo no se han resuelto, porque me parecen muy fáciles de resolver y han generado muchísimo ruido y lo siguen generando, y tú lo has puesto de manifiesto hace un momento, que es el tema de los muertos. O sea, el Ministerio, el Gobierno central, las cifras que tú nos comentas, que desgraciadamente ya hemos pasado de los 40.000, y por otra parte cifras que también da un organismo oficial como el Instituto Nacional de Estadística, que anda aproximadamente por los 60.000. Eso, como todos sabemos, ha generado mucha discusión y mucho ruido. Y el tema es que yo creo que los dos llevan razón. Es decir, uno defiende 40.000 y otro 60.000 y los dos llevan razón. ¿Dónde está la cuestión? Pues en la definición. Es decir, ¿qué entendemos por un fallecido por COVID? El Ministerio utiliza una forma de medir y el Instituto de Estadística utiliza otra. De alguna manera, el Ministerio lo que dice es un fallecido por COVID, un señor que reúne tales condiciones. Sin embargo, el Instituto de Estadística lo que hace es, para calcular el número de muertos que ha producido la pandemia, lo que hace es calcular la diferencia entre la mortalidad promedio que ha habido en los 5 últimos años y la que ha habido este año. Por tanto, es una cuestión de definición. Es decir, en medicina siempre se dice que es diferente morir con cáncer que morir de cáncer. Y yo creo que esto es una cuestión que seguramente, como también has apuntado tú, Joan, el tema de la pandemia ha tenido como una grandísima consecuencia pues la falta de atención. Ha tenido y actualmente tiene. Yo lo he sufrido en mis propias carnes ayer precisamente. Tiene unas consecuencias nefastas en la atención a los enfermos crónicos. De tal manera que hoy pues, ponerse enfermo y tener que ir a un hospital es un problema tremendamente serio. En definitiva, que no sé por qué no ha habido alguien que haya hecho pedagogía y trate de limar esta aspereza y, por tanto, disminuir el ruido tan bestial que ha habido acerca de si se ocultaban muertos o no se ocultaban muertos. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Emilio, ¿no? De todas formas, el otro día, cuento algunas cosas, el otro día en la reunión con el ministro, una de las cosas que dijo el ministro es que había que mejorar todo el tema de gestión de los datos, gestión de la información, como una necesidad fundamental. Yo lo he planteado en el marco de la necesidad de una agencia de salud pública que trabaje en red y que genere una mejora del proceso. En estos momentos también, a eso que decías, al tema de la definición, también hay que decir también que hay un tema problemático de proceso a seguir por los datos de mortalidad, ¿no? De alguna forma, certificado de función se hace por un certificado del Colegio de Médicos,
hay una historia que va ligado a qué pone el médico en ese certificado de función, sería la segunda. La tercera sería cuál es el proceso que sigue autonomía, justicia, sanidad, ¿no? Que sería otro de los embrollos, comunidad autónoma de gobierno central. Y en un entorno tan como es hoy en día, tan telemático, que sigamos teniendo una falta de criterio para poner en valor todas esas historias es increíble. Yo creo que eso hace necesario, sin duda alguna, el que pongamos un poco negro sobre blanco estas historias, que haya una agencia de salud pública en España. El otro día se le envió al Ministerio un informe por parte de alguna persona del equipo que hemos estado en la petición de la evaluación. Se envía un informe al Ministerio para tener en cuenta cómo deberían ser las características de esta agencia o centro estatal de salud pública o lo que sea. Y que una de las cosas que tiene que trabajar es el tema de la vigilancia epidemiológica, el tema de los datos, el tema de la información, cómo sale, cómo se transmite. El hecho de lo que se ha dicho tantas veces, que se ha utilizado como el hecho de la verdad, antes comentamos el tema de la verdad, se ha dicho que se mentía, ¿no? Y han salido historias en el Parlamento y gritos y cosas de estas. Realmente increíble, porque como tú bien decías, era verdad uno y es verdad lo otro. Y eso es lo triste, que se hace ruido de la propia verdad. Y eso es una pena, ¿no? Pero probablemente necesitamos una agencia de salud pública que ayude a facilitar todas esas historias y que nos permita tener una información más adecuada de todo lo que está pasando. Miguel García Martín hace una pregunta, dice: todo en la vida tiene su yin y su yang. ¿Qué cosas positivas crees que ha traído esta pandemia? Pues cosas positivas ha traído, ¿eh? Yo no, a pesar de la dureza y de la dureza y de la muerte y del tantos números de casos, de sufrimiento y de no saber qué va a pasar con las secuelas y todas estas cosas que son una realidad, porque lo son. Dicho esto, yo creo que ha traído y también en ese entorno que antes decía del lío político y de todas esas historias, sí, una de las cosas que creo que nos pondrá en circulación es la necesidad de todo lo relacionado con la importancia de dos cosas, diría. Una, del refuerzo de lo público. Me gustaría que eso ayudara a eso. Creo que en estos momentos se ha visto como la necesidad de reforzar el sistema público. Si vemos los presupuestos generales del Estado, la propuesta de presupuestos generales del Estado, lo que se ponía al Ministerio de Sanidad con respecto a ahora, en cambio, pero si eso es así, vamos bien. También tengo que decir que necesitaría una mayor inversión en lo social. Vuelvo a poner el tema del ingreso mínimo vital, pero curiosamente, si os acordáis, se hablaba del ingreso mínimo vital como el cuarto pilar del estado del bienestar. Se dijo cuando se aprobó. La realidad es que no lo es, ni lo ha sido, ni lo va a ser. Eso también se hablaba cuando se hablaba de la ley de dependencia. Pero para eso hay que invertir y hay que poner dinero. Y en ese sentido me gustaría que las autoridades fueran conscientes de que no se puede ir por detrás, sino que hay que ir por delante. Y creo que es algo que se ha dicho tantas veces que espero que... Y segunda cosa que me parece importante es el tema del cambio climático. Lo digo porque el otro día, me refiero a ayer, en lo que comentaba Emilio del programa Salvados, en la cual comparto tertulia con la filósofa Marina Garcés y con el político Íñigo Errejón, se habló mucho, de alguna forma, de la importancia y el papel que puede tener cosas como la importancia del cambio climático. Y lo digo no solo para
la vida de cada uno de nosotros. Es decir, que lo va a tener o que lo puede tener. Todo depende de que aprendamos o no. Pero sino también en cómo afectará a los virus que danzan por el mundo, hasta qué punto eso nos ayudará a ser más conscientes de la preocupación por determinadas... de no minimizar el tema o de no banalizar el tema de los virus, de no banalizar el tema de los asiáticos. ¿Cuántas veces nos hemos reído de los asiáticos y de cómo actuaban ante la pandemia? Y yo creo que nos han enseñado también cosas que vale la pena aprender. Creo que ellos actuaron más rápidamente porque ya habían tenido momentos duros del SARS y del MERS y que habían hecho y que hacían y que hacen simulacros ante ello, y que probablemente tenían medidas puestas en marcha que sin duda alguna les ha servido para actuar más rápidamente y con mejor precisión que nosotros. No sé, probablemente eso. Seguramente hay pequeñas cosas que nos ayudan. Espero que cada uno de nosotros también aprendamos de la importancia del otro, de que nos podamos ayudar, de la solidaridad, del tener en cuenta al otro, de ser menos egoístas, pero estas cosas ya lo pongo para cada uno. Bueno, pues nos queda como mucho tiempo para una última pregunta. Salvados es el domingo, lo digo, me parece que es a las 9 o 9:30, Salvados, domingo, con un viaje a Alemania, viajan a Alemania a ver cómo funciona Alemania y luego conversamos un salubrista, una filósofa y un político, con Gonzo, el presentador. Bueno, pues eso yo, es lo que preguntaba Conchita. Puesto a expresar deseos, también espero que esta situación por la que estamos pasando lleve al reforzamiento en nuestro país de la salud pública, algo prácticamente desconocido. Ahora todo el mundo conoce eso de la epidemiología, pero en febrero nadie había escuchado hablar de esa historia. Y bueno, pues un déficit que siempre ha tenido nuestro país. Hasta que no llegó la democracia, realmente en este país no había escuelas de salud pública. La verdad que en los años 80 se crearon varias escuelas tanto en Madrid como en Cataluña, en Valencia y en Andalucía. Paco Torres tiene que ver con el nacimiento de la escuela nuestra en Andalucía, pero desgraciadamente es la única que queda ya viva. Las otras se transformaron más o menos, pero como institución de escuela de salud pública, la única que nos queda en este país es la nuestra. O sea que espero que esto nos haga pensar que bueno, pues la salud pública, esa gran desconocida, pues es algo fundamental en nuestras sociedades. Bueno, sin duda alguna, pues, por eso decía de la importancia de reforzar la salud pública y la atención primaria, que son claro, el pilar por el cual sí, lo importante no es reforzar las UCI no hay que llegar a ellas, lo importante es trabajarlo en la base para que la altura sea más pequeña. Y eso, sin duda alguna, se basa en una buena salud pública, lo primero, y sin duda alguna con una atención primaria digna. ¿No? Y eso seguramente nos hubiera ido mejor y nos irá mejor si lo hacemos. muy bien, pues... sí, por supuesto. La última pregunta. Vale, pues me gustaría saber la opinión de Juan Carlos sobre, bueno, la preocupación personal que tengo sobre la situación de los profesionales en general sanitarios. Desde luego, esta pandemia, como hemos estado viendo, ha puesto en evidencia todas las debilidades que teníamos, ¿no? A nivel de modelo, de atención, de promoción de la salud, de prevención, etc. Pero también hemos estado viendo, como Juan Carlos nos ha dicho, el tema del burnout de los profesionales. Y yo creo que aquí puede haber como una última lanzada contra todo el sistema sanitario,
Ahora mismo estamos viendo cómo en este burnout, que tiene distintas fases o dimensiones, quizás predomine el estado de agotamiento de los profesionales. Y estamos viendo en salud mental una alta demanda de los compañeros. Ahora mucho más de la crisis, que se ofertaron tantas estrategias de apoyo a los profesionales, ¿no? Ahora estamos en esa fase que yo creo que responde más a ese agotamiento emocional, que empiezan a aparecer trastornos emocionales más comunes. Y bueno, los trastornos emocionales, pues, bueno, tienen distintas formas de abordar, desde tratamiento especializado, como descanso, como muchas otras cosas. Pero hay otra dimensión que me preocupa mucho de este burnout, que es, bueno, esa parte de personalización, ¿no? Porque hay un cambio de las actitudes de los profesionales. Mucho más la otra dimensión que ya la pérdida de la motivación y de la sensación de logro y de creer lo que estamos haciendo. Y yo creo que si la situación se extiende, creo que se va a extender este impacto de esa parte del burnout en los profesionales. Con lo cual, pues, no lo sé. En esa parte ya no sé qué solución tendría esto, ¿no? Que sería, por una parte, pues, una forma más de herir el sistema de salud, y por otra parte, que no sé qué solución tendría para abordar esto. Entonces, si Joan Carlos puede aportarnos ideas. Yo creo que la situación de los profesionales es dura, difícil, complicada y probablemente, y sin duda alguna, ¿qué es lo que afecta en eso? Yo creo que hay dos cosas. Una, estructural. Hay un problema estructural. Es decir, si tú no pones más, no puedes sacar más. ¿Y cómo se saca más ante la situación que hay? Pues haciendo un esfuerzo adicional. ¿Qué es lo que genera un esfuerzo adicional? Quemarte. Y de alguna forma, de ahí viene el burnout que ha generado esta historia. Por tanto, ¿qué necesitamos? Más estructura. ¿Y estructura qué son? Personas y recursos. Es como elemento fundamental. Es decir, y cuando personas y recursos me refiero a personas, profesionales y condiciones de trabajo adecuadas para poder hacer bien el trabajo. La realidad que nos encontramos, que los profesionales no... primero, Andalucía tiene un porcentaje de dinero dedicado por habitante a la salud muy pequeño, y eso es un elemento que condiciona sin duda alguna las políticas de salud. Si nos comparamos con el País Vasco o Navarra, tenemos unas diferencias muy importantes de dinero por habitante y año. Entonces, esos son aspectos que influyen en el número de profesionales, influyen en las condiciones de trabajo de los profesionales, influyen en el burnout. Seguramente lo hay también en el País Vasco, sin duda, pero probablemente no es lo mismo en unas condiciones que en otras. Y en ese sentido es fundamental trabajar más profesionales y en mejores condiciones. Es un elemento fundamental. Yo antes decía, faltan 116.000 enfermeras. 116.000 enfermeras. Una barbaridad, ¿no? Es decir, oírlo, dices, ostras, pero es que tenemos unas cifras, si comparamos España con Portugal a nivel de médicos, tenemos que multiplicar por 3. 3 veces más tienen que nosotros, ostras. Luego parece que a uno les va mejor que a otros, pero probablemente las estructuras, es verdad que influyen los políticos, pero las estructuras ayudan, estructuras son profesionales y recursos, ayudan a que puedan salir mejor las cosas que otras. Y en ese sentido creo que tenemos que aprender que para sacar hay que meter. Es decir, que en ese sentido es necesario invertir para poder conseguir que el sistema sanitario sea más potente, que los servicios públicos den más de sí, que las residencias tengan las condiciones adecuadas y que el sistema social asociado al sistema sanitario, el sistema social,
tenga los recursos necesarios para poder hacer frente a esta situación. Si no hacemos esto, nos llevamos por delante todo y más, ¿no? Y a pesar de lo que decía Europa, de que teníamos que bajar el porcentaje dedicado al PIB, espero que con esta pandemia sean conscientes que lo que necesitan los sistemas sanitarios o los países son sistemas sanitarios más fuertes, estados más fuertes, sistemas públicos más fuertes para poder ayudar a conseguir una mejor atención a quienes somos los pagarines de esta historia que somos cada uno de nosotros y nosotras. Bueno, pues con esto damos por finalizada la reunión. Joan, muy agradecido por tu conferencia. Encantado de tenerte entre nosotros. Y a todos Gracias, y a un todas, placer. muchas gracias por asistir. Espero que haya sido de interés para todo el mundo la conferencia. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias, Joan. Buenas noches. Gracias a todos. José Antonio, hola.